¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo. Mañana las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 29 de noviembre y el día viene con más nubes y con menos frío y contando los días que nos quedan para terminar el año. Dentro de nada usted y yo estamos tomándonos las uvas y es que esto va muy rápido. Bueno, hoy tendremos cielos grises en la mayor parte de la península, salvo en el sureste, donde va a predominar el sol, y en el sur de Canarias también va a estar bastante nuboso. Van a subir las temperaturas de forma importante en el Cantábrico. 20 grados por la tarde en Santander o San Sebastián, también en Badajoz, en Almería. 22 tendremos en Ceuta, también en Sevilla y 25 grados en Valencia capital. En Madrid, como ayer, 14 grados de máxima y en Barcelona 19. Y el fin de semana pues va a ser mucho más fácil el ver temperaturas algo más bajas en prácticamente toda la península. ¿Qué tenemos? Bueno, el rey Felipe VI abrirá hoy la 15ª legislatura en una sesión conjunta que va a reunir en el Congreso a diputados y senadores con la ya tradicional ausencia anunciada de los socios independentistas de Pedro Sánchez, que volverán a plantar al jefe del Estado. La Cámara Baja se va a engalanar para escuchar el primer discurso político de Felipe VI tras la aprobación de la ley de amnistía a cambio de su apoyo en la sesión de investidura. El monarca pronunciará un discurso más político, el discurso más político desde el que el Partido Socialista cerró con el prófugo de la justicia Carles Puigdemont el pacto de investidura a cambio de su apoyo a esa investidura. Como en febrero del año 2020, los independentistas volverán a desmarcarse de este acto al no reconocer la figura del jefe del Estado que se regula en la Constitución de 1978. Esquerra Republicana, Bildu y el Bloque Nacionalista Gallego, socios de investidura de Pedro Sánchez, no piensan acudir a este acto y su ausencia es previsible que se añada a la de Junts, la otra formación que ha apoyado a Pedro Sánchez. Vamos a hablar hoy de los retos, de los desafíos de esta legislatura y también de lo que están pidiendo las multinacionales que tienen intereses aquí en España. Ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía con las principales multinacionales con intereses en nuestro país. El objetivo era tratar de tranquilizarles respecto a las consecuencias políticas y económicas de sus acuerdos con los separatistas. ¿Qué prometió Pedro Sánchez? Bueno, prometió convivencia, paz social, prometió certidumbre. Pero, sin embargo, todos nos preguntamos qué clase de estabilidad se puede ofrecer con un ejecutivo que es rehén de esos socios de gobierno. Parece que no va a ser una vía muy eficaz para recuperar esa confianza de los inversores, comprometerse, por ejemplo, con las autoridades europeas a poner en marcha reformas como la de los ineficaces subsidios de desempleo, mientras que al mismo tiempo se está agrandando el número de prestaciones públicas para contentar a su socia Yolanda Díaz. La nueva subida del salario mínimo interprofesional aumenta los costes laborales y eso puede ser un obstáculo, como otras medidas impositivas que van a hacer que, pues eso, que a alguno le salga más de un callo. Ojo, porque la inversión extranjera en nuestro país es muy importante. Pedro Sánchez dice que su intención es que se duplique hasta alcanzar los 40.000 millones de euros al año. Pero claro,
Las multinacionales dicen que necesitan un gobierno predecible y un gobierno también que apueste por una menor carga regulatoria. Hoy vamos a hablar de ello, vamos a hablar también de cómo está el mercado español. El IBEX 35 ha reconquistado los 10.000 puntos. Hay algunos títulos que están por las nubes. El IBEX sube más de un 21% desde principios de este año y se consolida como el mejor índice de la zona euro. La banca es la gran estrella de este año, al subir un 34% con Sabadell y BBVA a la cabeza. Y la reina también este año es la renta fija. Ayer la deuda soberana vivió una jornada con compras de títulos que llevaron nuevamente a la baja a sus intereses. Detrás de este movimiento estuvo la Reserva Federal, que espantó cualquier tipo de duda que pudiera quedar sobre si las subidas de tipos de interés han llegado a su fin, al señalar que la política monetaria está actualmente bien posicionada para desacelerar la economía y hacer que la inflación vuelva al 2%. Este parece que es uno de los periodos más interesantes para recuperar rentabilidades en renta fija y también para dar juego a los gestores de renta fija y para que este activo vuelva a aportar diversificación y descorrelación a las carteras. Hay más cosas. Un nombre propio que es Shein viene hoy en todas las portadas de los principales diarios económicos porque este gigante de la moda textil tiene la intención el próximo año de debutar en el mercado americano. Va a ser un gran rival de Inditex y la verdad es que tiene 11 años de historia, pero en los últimos años, gracias al apoyo de las redes sociales y el no tener tiendas físicas, se ha convertido en un auténtico furor. Y ahí otro nombre propio es uno de los padres, uno de los reyes, uno de los grandes propulsores, predicadores del value investing. Vamos a hablar de él porque ha fallecido esta misma noche en Estados Unidos. Ha sido el compañero de Warren Buffett durante numerosas décadas y bueno, pues vamos a hablar de esa figura de Munger. Hay mucho más. Esto es Radio Intereconomía, es miércoles ya y vamos con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana el dato adelantado de IPC del mes de noviembre. La cifra se va a conocer después de que en octubre la inflación se mantuviera en el 3,5% en tasa interanual, impulsado por el alza de la electricidad que se vio compensada por la bajada de los carburantes. De ese dato que se publica a las 9, nos hablaba hace unos minutos el economista Javier Santa Cruz. Probablemente un pequeño repunte con respecto a la tasa de inflación del 3,5%, que es el último dato publicado, aunque también es posible que veamos una reducción de la inflación subyacente, que también siga la tendencia de los últimos meses, y por tanto que acabe el año algo por debajo del 4%, y de esta manera pues ya fijarse la indexación de salarios, pensiones, etcétera, que estará un poco por debajo del 4%. Hoy también vamos a conocer el dato de inflación en Alemania y la Comisión Europea va a publicar el dato final de confianza del consumidor del mes de noviembre. En Estados Unidos, la Oficina de Estadísticas Laborales publica las cifras de la primera revisión del Producto Interior Bruto del tercer trimestre del año. Se espera un crecimiento interanual de la economía estadounidense del 4,9% frente a la subida del 2,1% del trimestre anterior. También en Estados Unidos se publica esta tarde el libro beige de la Reserva Federal después de que ayer su gobernador Christopher Waller señalara que la política monetaria está actualmente bien posicionada para frenar la economía y devolver la inflación al 2%. Tengo cada vez más confianza en que la política está actualmente bien posicionada para desacelerar la economía y hacer que la inflación vuelva al 2%. Ahora bien, dicho esto, todavía existe una incertidumbre significativa sobre el ritmo de la actividad futura. Por lo tanto, no puedo decir con certeza si el comité ha hecho lo suficiente para lograr la estabilidad de precios. La OCDE presenta este miércoles su informe semestral de previsiones económicas para sus países miembros. También lo va a hacer para los países del G20 y sus principales socios económicos. En sus anteriores estimaciones, la OCDE anticipaba un crecimiento de la economía española del 2,3% este año, tras mejorar 2 décimas su anterior proyección. El IBEX 35 abrirá por encima de los 10.000 puntos, un nivel que no tocaba desde antes de la pandemia. En concreto, desde febrero del año 2022. El IBEX subía ayer un 0,7%, cerraban los 10.003 puntos, confiando, como el resto de bolsas, en el final de las subidas de los tipos de interés, como apuntaba el economista Miguel Sebastián en el congreso organizado por DIFCON.
Esto no es una pausa. Aquí hemos llegado al final de la escalera. La cuestión es cuándo vamos a bajar, eso, que es lo más complicado. Y yo creo que, como la FED es mucho más sensible a las condiciones económicas reales que el Banco Central Europeo, que es más austriaco, si se me permite decir, yo creo que la FED bajará los tipos de interés antes que la FED bajará los tipos de interés antes que el Banco Central Europeo. ¿En el año 24? Probablemente la primera parte del año, y me temo que el Banco Central Europeo, que debería bajar ya, tardará más. De momento, a menos de una hora para la apertura, los futuros en Europa vienen con signo mixto. Está subiendo un 0,03% el futuro del DAX, cae un 0,1% el futuro del Eurostock 50. Suben tímidamente los futuros en Estados Unidos, y en Asia hemos tenido jornada de caídas. Un 0,3% se ha dejado el Nikkei de Tokio, un 2,5% abajo el Hansen de Hong Kong, medio punto de recortes para la bolsa de Shanghái. En el mercado de materias primas sube ligeramente los futuros del petróleo, a la espera de esa reunión que celebra mañana la OPEP, y en el mercado de bonos tenemos a los rendimientos relajándose. Casi un 1,5% lo hace el del estadounidense a 10 años, baja hasta el 4,27%. El Bund alemán cae al 2,43%. El rendimiento del bono español a 10 años por debajo del 3,5%. Ferrovial vende su participación en el aeropuerto de Heathrow. La compañía vende el 25% que tenía en el capital del principal aeropuerto londinense a Ardian y al fondo soberano saudí PIF por 2.735 millones de euros. Con esta operación, Ferrovial cierra un ciclo en Heathrow del que era su mayor accionista desde el año 2006. La Fiscalía insiste en que Iberdrola Generación manipuló el precio de la luz en el invierno de 2013. En su informe final reitera que provocó de manera injustificada una subida de precios de la energía las últimas semanas de 2013, una manipulación que se mantuvo en el tiempo y que no se justifica, dice la Fiscalía, con la escasez de lluvias de aquel invierno. El AVE llegará a Asturias este miércoles. Lo hace tras 16 años de obras y una inversión de más de 4.000 millones de euros. La variante ferroviaria de Pajares quedará inaugurada esta tarde oficialmente por el rey Felipe VI, que estará acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, que justifica así que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no esté invitada a la inauguración. Pueden ustedes acudir a los ejemplos que ya existen. Galicia, Extremadura, Murcia, Burgos. En ninguno de esos casos estuvo presente la presidenta de Madrid, aunque la línea partiera de Madrid, porque eso es lo que tiene la red española, que es una red radial y casi todo parte o acaba en Madrid. Pero cuando se han inaugurado tramos que unen dos comunidades autónomas y que no incluyen a la Comunidad de Madrid, no se ha invitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Nunca, en ningún caso. Antes de viajar a Asturias, el rey presidirá a las 11 de la mañana en el Congreso la sesión de apertura de la 15ª legislatura. Mañana el Gobierno se reunirá con patronal y sindicatos para empezar a negociar la subida del salario mínimo. COE y CEPIME proponen un incremento hasta 1.112 euros al mes con condiciones, mientras que los sindicatos apuntan a una subida hasta los 1.200 euros. El presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, pide también al Gobierno que extienda la subida del salario mínimo a los contratos públicos. No puede ser esa subida de prácticamente ese 45% de los salarios y, sin embargo, el Estado se reserva el que en su contratación no se implementa solo ese margen, donde hay un montón de empresas, muchísimas pequeñas empresas que dan servicios públicos no solo al Gobierno, a las comunidades autónomas, a las diputaciones, a los ayuntamientos, que realmente están asfixiadas, porque realmente es muy fácil decir tú subes los salarios, pero yo, sin embargo, me abstengo de aplicar la parte que me toque. Y dos asuntos más. En Oriente Medio, Qatar y Egipto seguirán mediando hoy para que se amplíe la tregua entre Israel y Hamás. Una tregua que termina mañana y que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Mayed Al-Ansari, confía en que se pueda ampliar durante 2 días más. Habla Al-Ansari de negociaciones en un ambiente positivo y que no tienen nada que ver con problemas logísticos. Todo esto a la espera de ese acuerdo. Hoy va a continuar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, mientras que Israel y Hamás negocian la incorporación de hombres en el canje de prisioneros. Y en Estados Unidos, allí se llora hoy la muerte de Charlie Munger, el histórico socio de Warren Buffett. El vicepresidente de Berkshire Hathaway, que llevaba 60 años con el fundador y presidente del holding de inversiones. Munger habría cumplido 100 años el próximo día 1 de enero. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. En Banco de Inversión Global sabemos que la mejor manera de aprender es practicando. Por eso te ofrecemos una demo técnica para que sepas de primera mano cómo gestionar tus inversiones. Descubre más en bancobig.es. Banco Big. Nos mueven tus valores. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid. Vive una velada única y divertida en Restaurante Falling Leaves. Si quieres una cena de empresa diferente, Falling Leaves te ofrece una gastronomía única con conciertos en directo, DJ hasta las 3 de la mañana y menús a partir de 40 euros. Infórmate en el 91 725 50 50. Solo mayores de 18 años. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. ¿Quieres facilitar el trabajo de tus equipos con las mejores herramientas? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. Más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas creen que han vuelto a los niveles de teletrabajo prepandemia. Según el primer informe de pymes y autónomos de Hiscox, el 55% de pequeñas y medianas empresas tiene una estrategia bien definida. La implementación de medidas digitales ha supuesto una mayor eficiencia en el trabajo para el 36% de los encuestados y un ahorro de costes en el 30% de las compañías y autónomos encuestados. Resultados que confirman la importancia de la digitalización para adaptarse a los cambios. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para facilitar el trabajo de tus empleados estén donde estén y aumentar su productividad con las herramientas en la nube más completas en un entorno colaborativo. Y por supuesto con una fibra de calidad y tarifas móviles 5G a medida. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Son las 8:18, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, y arranca aquí nuestro tiempo de tertulia. Estamos en marcha, on fire. Hoy me acompaña Carlos Arenas. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
Pues fenomenal. Sí. No podía estar en otro sitio mejor que aquí. On fire, aquí con las pilas cargadas. Y me acompaña José Luis Fernández Santillana. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, de un momento a otro entrará por la puerta Inmaculada Sánchez Ramos, que es directora, la conocen ustedes, es una de las contertulias que viene aquí y que colabora con nosotros, pero me dice que está aparcando, que ha habido un accidente, que está en Madrid totalmente caótico, pero bueno, ahí vamos, a tope. Oye, varias cosas que tenemos sobre la mesa. Enseguida vamos con el dato de inflación que vamos a conocer a las 9 de la mañana. ¿Qué esperáis de esa cifra de inflación? Quiero hablar también del tema del salario mínimo interprofesional y de unas declaraciones ayer de Garamendi. Vamos a hablar de Manger, que yo sé que Carlos es un firme seguidor y se conoce muy bien todo esto de la teoría del value investing. Pero antes de nada, hoy arranca de forma oficial la nueva legislatura. ¿Cuál es, desde el punto de vista económico, tú, José Luis, sobre todo laboral, que es lo que más dominas, los grandes desafíos, los grandes retos de esta legislatura si miramos por el agujerito de la economía? Ya me gustaría tener esa bolita de cristal y poder verlo, ¿no? Pero yo creo que los retos que tenemos es de alguna manera que nos olvidemos del relato y de las películas que nos cuentan, que se aterriza en la realidad y a partir de ahí construir propuestas que sean realistas, ¿no? Y eso tiene que ver con a ver si somos capaces realmente de bajar nuestra tasa de paro y situarnos en niveles, no digo ya próximos a la de la eurozona, pero vamos, me conformaría con quedarnos en torno al 11% para en un par de años bajar del 10%, ¿no? Y eso sería un objetivo claro. Segundo, me parece que hay que mejorar la renta disponible de los hogares, y empleo ese término de renta disponible porque supone tener más liquidez para que la gente pueda consumir y dinamizar la actividad económica y por tanto generar riqueza. Y eso pasa por una cosa tan simple como es deflactar las tablas del IRPF y actualizar también las deducciones. O sea, no se podemos mantener la deducción por hijo de hace 5 años cuando los precios han crecido una barbaridad. Son cosas relativamente sencillas, pero que yo creo que serían muy útiles para el conjunto de los ciudadanos. Y una luego, última, porque esto no es la carta a los Reyes Magos. Pero yo le digo cosas que son más simples, como dice por ahí un colega mío, esto es más simple que el mecanismo un chupete. Vale. Bueno, pues que es simplemente, mantener o incluso ampliar las exenciones del IVA o el IVA reducido o superreducido, algunos productos básicos, no solamente ya la energía, no solamente al gas, sino directamente algunos productos de la cesta básica de la compra, ¿no? Que eso también aliviaría bastante las cargas de los hogares. Dame tú los 2-3 grandes desafíos desde tu punto de vista, Carlos. Yo soy bastante más negativo que José Luis, porque creo que el gobierno va a tener mucha dificultad para sacar los presupuestos y para poder gobernar, porque se ha comprometido a muchas cosas con sus socios de gobierno, y creo que lejos de facilitar las cosas a los ciudadanos nos la va a complicar, empezando por lo que comentaba José Luis del IVA y siguiendo por las empresas y el salario mínimo. Incluso la reducción de la jornada laboral en una economía que no tiene una productividad como nos gustaría, pues puede ser subir el salario mínimo y reducir la jornada laboral, pues un desastre para el desempleo, como ya en sus informes previos dijo el Banco de España, incluso los propios informes que encargó el Gobierno en la legislatura pasada. Pero fíjate, con esto, decir, todo depende cómo se haga, ¿no? Y por eso decía yo, huir del relato y ir al dato. Es decir, claro, ahora mismo la jornada media que se está realizando en España no llega a 32 horas. ¿Por qué? Porque hay prácticamente la mitad de la gente está trabajando a tiempo parcial. Esa gente no quiere que le reduzcan jornada, lo que quiere es que le amplíen su jornada. Totalmente. Por tanto, cuando hablamos de reducir jornada, lo que hay que tomar, lo que estamos planteando es reducir ese máximo teórico de jornada que se puede realizar. Pero si eso se reduce, y yo creo que lo que tiene que haber de fondo es un debate sobre el tiempo de trabajo, cuál es la estructura, cómo organizamos el tiempo de trabajo, seguramente vinculado a cuestiones como la inteligencia artificial, o cómo es la actividad, cómo es el tema del teletrabajo. Es decir, hay distintas situaciones que pueden acomodar ese tema. Me parece que eso daría una vuelta. Y luego lo del salario mínimo, todo es relativo, ¿no? Es decir, que el informe del Banco de España que hacía referencia no habla tanto de destrucción, sino que no se hayan dejado de crear. Entonces yo creo que el tema del salario mínimo puede desincentivar alguna contratación o ralentizarla, pero no destruye empleo. Lo que está claro es que a mí me cuesta mucho pensar que con 1.080 euros actuales se pueda vivir. Con 1.500 ya se malvive.
Con lo cual, hombre, si el salario mínimo tiene que ser suficiente para que de alguna manera... Entonces, lo que pasa es que no solamente puede llegarse y hacer con la varita mágica, hay que poner más elementos para que eso funcione. Y no solamente el boletín oficial del Estado. Quiero decir, hay que crear condiciones para que la actividad económica sustente ese salario, ¿no? Y a mí me parece que lo que hay que ir es al menos a los 1.140, habría que ir en esa línea, ¿no? Ayer el presidente del Gobierno se reunía con numerosas multinacionales que tienen intereses en España y él prometía certidumbre, prometía también convivencia y prometía pues paz social. ¿Cómo veis en esta nueva legislatura, viendo el escenario macroeconómico, pero viendo también a los socios de gobierno y algunos compromisos que ya ha adquirido el presidente con muchos de esos socios, la inversión extranjera en nuestro país? Hablaba Pedro Sánchez de alcanzar los 40.000 millones de euros al año. El objetivo es importante, pero es que es muy destacado, Carlos. La inversión extranjera aporta mucho. Es dinero, pero es mucho más. Sí. Me parece que lo que ha dicho el presidente es un brindis al sol, porque palabras bonitas podemos tener todos, pero luego hay que ir a los hechos, ¿no? Y una de las cosas que ha pactado con Sumar en aquel famoso borrador es el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades calculado sobre el resultado contable de las empresas, no sobre su base imponible. Por tanto, las grandes empresas que tengan su sede fiscal en España pagarán impuestos en el extranjero por las ganancias que hayan obtenido aquí y luego volverán a pagar adicionalmente un 15% en España sin la posibilidad de compensar además por pérdidas de años anteriores. Entonces está muy bien decir quiero atraer la inversión extranjera y fomentar que se creen empresas, pero si luego pactas un sablazo fiscal a las empresas y no tienes una estabilidad jurídica e institucional que haga confiar, como dijo Ferrovial y como ha dicho Repsol, pues las palabras son muy bonitas, la realidad es otra. Pues, bueno, acaba de llegar Inmaculada que me dices que está fatal Madrid. No es que está fatal, es que aquí en la esquina, bueno, aparte de que esté fatal, es que ha habido un accidente. Justo aquí en Velázquez. En Velázquez esquina con Juan Bravo, y entonces está parado porque hay un autobús atravesado. Ah, sí, no me digas. Y varias cosas del Sambur, o sea que muy buena presagio no hay, pero bueno. Y entonces estábamos parados ahí. Bueno, buenos días a todos. Pues relativo a lo que estaba comentando Carlos, efectivamente recuerda mucho como las estadísticas del paro. Vamos a crear no sé cuántos millones de puestos de trabajo, que por cierto ya lo hizo en su momento Felipe González. Oiga, si se puede decir los brindis al sol, o yo salgo a Cibeles, me protesto y digo que quiero que aquí todos seamos astronautas, pero no vamos a ser todos astronautas. Estoy absolutamente de acuerdo que se necesitan unas condiciones de contorno, que las ha especificado muy bien, seguridad jurídica y una fiscalidad pues correcta y adecuada. O sea, con lo cual, pues a tu pregunta inicial, no al comentario de Carlos, sino a tu pregunta inicial, la inversión extranjera la extranjera y la española no es tonta y tiene unas patitas muy amplias para alargarse. ¿Tú ves el vaso medio lleno o medio vacío, José Luis? Bueno, un poquito menos que lleno, ¿no? O un poquito menos que medio vacío, me da igual. O sea, yo creo que la situación es complicada, ¿no? Primero porque el dinero y el capital, en ese sentido, es decir, las multinacionales no son tontas, ¿no? Y buscan sitios donde tengan unas garantías y buscan una rentabilidad y que no les crujan, ¿no? Digo, sobre todo porque hablamos a veces de la fiscalidad, ¿no? Yo creo que en España hace falta una reforma fiscal en profundidad, ¿no? También de alguna manera para que estas empresas multinacionales o estas grandes empresas paguen realmente lo que tienen que pagar. Quiere decir que son las que también tienen más posibilidades por sus dimensiones para escaquear, coloquialmente hablando, por no hablar del tema de la elusión fiscal, ingresos, que se pague el tipo efectivo o a intentar que el tipo efectivo coincida con el tipo real, el que fuere. Eso me parece que sería una cosa interesante. Pero a mí me parece con el tema de la inversión es que, oiga, intente usted que no se le marchen los que tenemos aquí, que no se nos vayan fuera, y después vamos a ver si vamos trayendo dentro, ¿no? Es decir, claro, este desembarco, por ejemplo, en Telefónica de STC, es decir, Repsol que se nos va por ahí diciendo que, ojo, que no hago aquí unos proyectos, los señores de Ferrovial que se van para allá y se van a Holanda, ¿no? Y aparecen en la bolsa norteamericana, neoyorquina. Es decir, bueno, este tipo de situaciones me parece que este gobierno
se las tiene que mirar, ¿no? Bueno, me voy a ir a publicidad. A la vuelta, varias cositas importantes. Uno, vamos a conocer dato de inflación hoy a las 9 de la mañana. ¿Qué esperáis de los precios? ¿Están doblegando los precios o ya estamos condenados a soportar una merma en nuestro poder adquisitivo y una merma también en nuestra capacidad de ahorro? Luego, ayer Garamendi, la COE, reclama repercutir el alza del salario mínimo interprofesional en los contratos públicos. ¿Me lo podéis explicar? Ahora José Luis me cuenta. Y luego vamos a hablar enseguida de la figura de Charlie Munger, el histórico socio de Warren Buffett. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento. En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 euros al mes con nuestro renting a particulares, todo incluido. Más información en Hyundai.es. ¿Quieres que tus ahorros contribuyan a solucionar retos sociales? Finaxes Compromiso Social Europa invierte en compañías para obtener un rendimiento financiero y además conseguir un efecto social positivo en la sociedad. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Finaxes Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una pescadilla de 1 a 2 kilos por 8,95 euros el kilo. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Listen, Warren and I both live in the same house for decade after decade after decade. All our friends get rich and build better, bigger and better houses. And naturally we both considered bigger and better houses. Es Charlie Munger, el histórico socio de Warren Buffett, el vicepresidente de Berkshire Hathaway. Llevaba 60 años con el fundador y el presidente del holding de inversiones. Munger habría cumplido 100 años el día 1 de enero. Hoy Estados Unidos llora su muerte. Me acompaña Pablo Martínez Bernal. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana, ¿cómo estás? Que es Head of Sales para Iberia en Amiral Gestión. Oye, ¿quién es Charlie Munger? Bueno, pues una persona fundamental, no solo en la vida de Berkshire Hathaway y de Warren Buffett, sino en general del mundo de la inversión en Estados Unidos. Y efectivamente, pues no solo Wall Street, sino la comunidad financiera internacional está de luto. Ha sido un personaje fundamental en la consolidación de Berkshire Hathaway como el conglomerado que es hoy. Las cifras son espectaculares, capitaliza casi 750.000 millones de dólares. Es, para que los espectadores se hagan una idea, 7 veces más grande que Inditex. Y fue fundamental en la consolidación de Warren Buffett como un inversor tan importante. Hasta el mejor inversor de la historia necesitaba un Pepito Grillo a su lado, y esa era un poco la labor de Munger. Gracias pues a su inteligencia, a ser un polímata, estudió todo tipo de disciplinas, pues le supo hacer ver a Warren Buffett que merecía un poco más la pena el invertir en compañías de calidad, que eso del precio pues es muy importante y obviamente nunca hay que descuidarlo, pero en vez de estar constantemente buscando la compañía que está a precio de derribo,
pero que quizás no tiene un futuro muy prometedor, pues merece más la pena centrarse en compañías que claramente a futuro van a seguir existiendo y quizás van a valer más el día de mañana, y no sobrepagar mucho por ellas, pero que tampoco hay que comprar todo a PERs muy baratos. Entonces, gracias a ese consejo, Warren Buffett lo ha reconocido, pues empezaron a cambiar la manera de invertir. Lo hicieron específicamente desde 1972 con Seas Candies, y bueno, pues claramente sin esa influencia, pues Berkshire Hathaway sería hoy mucho más pequeña. Sí que estaríamos probablemente hablando de ellos, pero no sería tan grande sin esa contribución que ha tenido Charlie Munger. Y más allá de esa aportación, además, pues era una persona sin pelos en la lengua, era pues con un humor muy particular. Todos los que fuimos muchas veces a Omaha a escucharles, quizás las primeras veces te llamaba mucha atención y decías, me lo he pasado mejor con Munger que escuchando a Warren Buffett. Claro. Era un hombre muy especial, multimillonario, ha trabajado de la mano de Warren Buffett durante décadas, no sé si fue, no sé, en el 75, incluso antes, y se hacía notar esa sabiduría y esa conexión en cada una de las reuniones anuales del conglomerado de Berkshire Hathaway y a través de todas las empresas de inversión. Sí. Tú que has estado en muchas de esas reuniones, ¿con qué te quedas? ¿Qué has recordado hoy cuando has conocido la noticia? Me quedo con que era muy ágil mentalmente, entonces llama mucho la atención pues ver a un nonagenario. Yo la primera vez que fui creo que fue en el año 2016, entonces te llamaba mucho la atención lo rápido que era de mente, también pues una persona políticamente incorrecta, pues en el mundo de las finanzas y en general hoy en día cada vez vamos a lo políticamente correcto, pues era muy llamativo ver cómo alguien decía exactamente lo que pensaba de cualquier tema sin importarle las consecuencias. A veces era un poco obstinado en sus reflexiones, y yo me quedo con que era tremendamente divertido, y quizás esa es una cualidad que también tiene Warren Buffett, más allá pues de lo mucho que podemos aprender de él, que es gente muy divertida y es gente que tiene un humor que yo creo que se agradece, que al final pues los mejores en cualquier disciplina pueden claro, también hacerlo con algo de sentido del humor. Pues Pablo Martínez Bernal, desde Amiral Gestión, gracias por recordar su figura y su legado. Y que tengas buen día. Un abrazo. Muchas gracias, Susana. Carlos, tú también has conocido y has seguido mucho las enseñanzas y el legado de Warren Buffett y también de su socio. Sí, y a mí me gusta recordar una frase de Munger que ha recordado Pablo, más o menos, que le dijo a Warren Buffett en su momento, para cambiar un poco, no drásticamente, pero sí un poco el modelo de negocio de Berkshire Hathaway, que decía: olvida lo que sabes sobre comprar negocios razonables a precios maravillosos y en su lugar compra negocios maravillosos a precios razonables. Y es una frase muy sabia que Warren Buffett, por supuesto, que ya conocía, pero sí que es verdad que la filosofía que tenían antes era un poco más comprar esas empresas, como ya mencionaba Pablo, ¿no?, a precios de ganga, aunque el modelo pues tampoco fuese, y revierte un poco ese modelo para comprar empresas muy buenas, aunque no estén tan baratas. Muy bien. Vamos a ir a la última parada publicitaria. Volvemos con IPC, salario mínimo y lo que queráis. A por ello. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. Sabemos que la vida no es perfecta, pero hay una cosa que sí lo es. La nómina de tus trabajadores. Gracias al software de nóminas y recursos humanos de Tugesto, nóminas listas y enviadas en pocos clics. Y con asesoría incluida. Solicita una demo gratuita o más información en www.tugesto.com. Tu nómina perfecta. Tu nómina fácil. Tugesto. Veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé. Letras del Tesoro.
Si mires donde mires ves letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Si siempre tienes un momento para todos, te mereces un momento para ti. Disfruta de la casa Mi Momento. Frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate. Descúbrelos en lacasa.es. Te mereces tu momento. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Oye, José Luis, que tú te lo sabes bien, la COE reclama repercutir el alza del salario mínimo interprofesional en los contratos públicos. ¿Cuánto ha subido el salario mínimo interprofesional en los últimos 5 años, 4 años? No he echado la cuenta, pero ha subido... Pues, un 40 y pico, ¿no? Cerca de un 40, sí, en torno al 40%, digo, en los últimos años. De hecho, el año pasado subió el 8, quiero decir, pero bueno, se quedó un poquito menos, por el 6 y pico. Es decir, pero bueno, yo creo que lo que dice Garamendi, fíjate, sin que sirva de precedente, creo que tiene bastante razón, ¿no? No lo digo por él, sino lo digo por todas aquellas empresas que contratan con las administraciones públicas, ¿no? Por tanto, es decir, si tú tienes un incremento de costes por la vía del salario, un incremento de costes laborales, y por tanto, si eso no te lo va a incrementar el valor de la contrata, automáticamente te está llevando o a reducir plantilla o a reducir horas de trabajo y por tanto volver a reducir por esa vía salarios, ¿no? Entonces me parece que cuando hablamos de subir el salario mínimo, que nosotros estamos de acuerdo, yo estoy especialmente de acuerdo, incluso más de ese 3% que plantea Garamendi, sí que me parece que es muy razonable que automáticamente, es decir, en la misma norma que eso se imponga la obligación de los contratos públicos se incrementen en esa cuantía, ¿no? Precisamente para que no produzcan un crack en las empresas y sobre todo no produzcan un crack en los trabajadores y por tanto con ceses, despidos, reducciones de jornada. Bueno, y sobre todo me parece que es importante aquí hablar de que no se puede ir a concursos públicos con pujas temerarias, ¿no? Que algunas empresas hacen pujas que después no pueden mantener por aquello de ganar. Y en los concursos públicos también habría que meter que hay que ver la calidad del servicio y no solamente el coste más barato del servicio. Yo ahí casi por alusiones, porque me ha tocado bastante y me sigue tocando muchas veces ese papel. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que si suben el salario mínimo tendrá que repercutirse en el ámbito de lo público y también en el ámbito de lo privado. Pero bueno, como estamos hablando en el ámbito de lo público, pues estoy totalmente de acuerdo y además aquellos que toman las decisiones también pueden ver las consecuencias de sus propias decisiones. Es un punto importante porque es muy fácil tomar una decisión para que la pague otro. Es muy fácil jugar con el dinero del otro. En lo relativo a la ley a lo que hablabas de la calidad y no solo precio, ahí yo creo que hay que darle una vuelta mucho más profunda a lo que es la ley de contratos del sector público. La ley del contrato del sector público a veces tiene, y sobre todo para determinados bienes que son muy dinámicos, como es el caso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, yo abogaría que se hiciera una específica. Es un calcetín para todo de lo más variopinto y eso no tiene ni la misma velocidad de obsolescencia, por ejemplo, el ámbito tecnológico que otros ámbitos. Por lo tanto, yo creo que habría que darle una vuelta mucho más profunda que parches de ver, no es que yo diga José Luis que hayas hecho un parche, pero me ha incitado esa reflexión y en concreto habría que hacer una muy específica para dos cosas, para la formación, ahora cómo se contrata la formación que ha pasado al mundo e-learning, no al mundo, no solo al mundo presencial, que hay muchas formaciones que se hacen en las grandes
plataformas de formación y no está contemplado el cómo poder contratar eso. Entonces habría que darle una vuelta profunda y de una vez por todas ir a que esa adquisición de los bienes públicos, por parte de las empresas públicas, pudiera ser ordenado y más racional, más pegado a la realidad. Yo sé que José Luis es buena persona y voy a llegar vivo a casa, pero a lo mejor tenemos una pequeña y sana discusión. Yo estoy muy en contra de las subidas de los salarios mínimos. Es cierto que pueden tener ciertos beneficios, pero tampoco hay que olvidar que aquellos países de la Unión Europea o de la OCDE que no tienen salarios mínimos suelen tener unas tasas de desempleo menores y unos salarios medios más elevados. España no se puede comparar a la generalidad de esos países. Y está claro que no es tan sencillo como ir a datos macro y analizarlo. Pero regular, constreñir, poner un corsé al mercado laboral, cuantas más regulaciones haya, más dificultad a la contratación, más difícil sea para el empresario, creo que menos dinamismo va a tener el mercado laboral. No lo sé, supongo que esto es opinable, pero claro, con esto del dato, decir, claro, los países de la Unión Europea prácticamente todos tienen salario mínimo. Si hablamos de Francia, por ejemplo, que está aquí muy cerquita, claro, Francia está por encima de los 1.500 euros ahora mismo de salario mínimo. Es muy intervencionista en todo. Sí, no, pero digo, por poner un ejemplo, y tiene Portugal, está más o menos como nosotros y tiene una tasa de paro en cualquier caso bastante menor, pero si te vas a Alemania, que también está por encima de los 1.500 euros, tiene una tasa de paro que está en torno al 5%, ¿no? Y así vas uno tras otro, por no ir a Austria, lo que quieras. España está en la cola de los grandes en cuanto al salario mínimo o encabezando la cola de los más bajos, ¿no? Es decir, como quieras verlo. Pero yo lo que te digo es que el problema de fondo es que vamos a ver, el gobierno tiene hoy por hoy, con la legislación en la mano, es una competencia exclusiva del gobierno, lo que dice el estatuto, previa consulta a. Entonces ya está, es una decisión política. ¿Que eso afecta después a los ámbitos de negociación colectiva? ¿Afecta? Por supuesto que afecta, todos somos conscientes de ello. Pero a mí me parece que hay que dignificar salarios. Pero cuando hablemos de salarios hay que hablar también de otras cosas. Hay que hablar de condiciones materiales, hay que hablar de actividad económica que la sustente, hay que hablar de modelo productivo, hay que hablar de más cosas. Por tanto, si cogemos una cosa, solo el salario y el coste laboral asociado al mismo, bueno, pues eso no me sirve. Y te doy otro dato españolito. Es que las comunidades autónomas que tienen mayor coste laboral son las que tienen menor tasa de paro. Esto es así, es decir, por tanto la riqueza genera riqueza, mientras que la pobreza genera más pobreza. Es decir, Andalucía, Canarias, Murcia son las que tienen mayor tasa de paro, con los salarios más bajos. Y si vas a la renta per cápita pasa exactamente igual. Lo que pasa es que ahí comparar con Francia y Alemania tiene un... Porque, claro, la renta media no es igual, entonces ahí es importante ver el dato. Compare Euskadi con Andalucía. Pero compara también, perdona, pero es que eso me ha saltado, la actividad económica que tienen, unos son agricultores y otros, o sea, es el campo, o sea, es comparar peras con manzanas. Por eso digo que hay que poner más cosas encima de la mesa, no solamente hablar del salario, hay que hablar del modelo productivo, dónde está la industria, dónde no está. O sea, el País Vasco tiene más industria que Andalucía. Y por tanto salarios más altos. Oye, otra cosa, lo último. Hoy vamos a tener dato de inflación a las 9 de la mañana. ¿Doblegada la inflación? No, para nada. No está doblegada para nada la inflación. O sea, ¿no podemos bajar la guardia? Para nada, no. Hay que tener muchísimo cuidado con la inflación, sobre todo teniendo en cuenta el dato mensual del año pasado, el intermensual del año pasado. Miedo me da, ¿eh? Ahora que vienen las Navidades. Bajar no va a bajar, quiero decir. Todos a mi casa? Pues me temo que tienes razón, ¿eh? No, pero fíjate, es decir, que aquí... O sea, ¿la extra dónde va a ir? El tema es como nos cuenta la película. Siempre dice, es que baja la inflación. No, la inflación sube menos. Me parece que esto es el tema clave a tener en cuenta. Yo creo que, supongo que se quedará en torno al 3,5 que tenemos, 3,6 este mes. El interanual, el medio, que es el que se utiliza para... las pensiones yo ayer calculaba de octubre a octubre estaba en el 4,1, es decir, yo creo que nos vamos a quedar en torno al 4 seguramente, pero es que el año que viene vamos a seguir en la misma tesis. Entonces, pero es que también están las musiquitas ya para acabar, pero también es que ya nos hemos acostumbrado, también está el efecto psicológico de que viene un 3% de inflación como si fuera bajísimo, no lo es.
No, pero está como lo de la rana, vamos. O sea, una cosa similar. Hombre, mientras que el resto de Europa baja, nosotros seguimos subiendo, que esto es lo realmente preocupante. Vamos, bueno, nos ven muy optimistas, ¿eh? Se me van a atragantar ya las uvas. Que queda un mes, si es que no queda nada. Si es Yo que... prefiero los Reyes. ¿Ah, sí? Sí. Ay, yo soy más de Nochebuena. A mí me gusta la Nochebuena. Es como estamos ya ahí, Susana. Ya no queda nada. Sí, claro. O sea, el puente y nos caemos. Efectivamente. Nada. Carlos Arenas, José Luis Fernández Santillana, Inmaculada Sánchez Ramos, un auténtico placer. Os veo en forma. Ánimo y más alegría, un poquito más de dulce en el desayuno es lo que necesitáis. Eso vale, eso sí. ¿eh? Bueno, dar un poco. Gracias, Susana. Por el miércoles, adiós. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Predominio de cielos cubiertos y con precipitaciones. Estas serán más abundantes en el oeste de Galicia y áreas de montaña, presentando por el contrario un carácter disperso y ocasional en el resto, y al final del día tenderán a intensificarse por el noroeste. En áreas mediterráneas e interiores se espera una menor nubosidad. También podría darse algún chubasco en los litorales catalanes y en Canarias habrá intervalos de nubes sin descartar alguna precipitación débil. Las temperaturas máximas tenderán a aumentar notablemente en el Cantábrico y las mínimas aumentarán en las vertientes atlántica y cantábrica, así como en el nordeste de Cataluña y Alto Ebro, pocos cambios en las islas. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Evita futuras averías en el cambio automático de tu coche. Haz el mantenimiento del cambio automático en Automatic Express. Entra en automatic.es. Aprovecha el descuento del 10% en el mantenimiento del cambio automático. Somos expertos en hacer el mantenimiento del cambio automático. Cuidamos tu cambio automático. Te lo hacemos en un Express. Automatic.es. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ofrece este espacio. 9 minutos, llegamos a las 9 de la mañana para apertura. Ángel Lozano, ¿cómo viene el IBEX 35? Buenos días de nuevo. Muy buenos días, de momento subiendo. Hoy el reto es conservar y consolidar esa cota de 10.000 puntos que conquistábamos ayer por primera vez desde febrero de 2020. El futuro del índice arriba un 0,23%. Es difícil mantener estos niveles si tenemos en cuenta que el selectivo se ha disparado un 11% solo en lo que va de noviembre. Estamos a un día de que se cierre el mes. Mañana conocemos datos importantes como el IPC en la eurozona, el deflactor de consumo privado en Estados Unidos y sin duda tendrán impacto en el mercado. Hoy lo que tenemos es el IPC adelantado de noviembre en España, también ventas minoristas de octubre y cifras de depósitos de ese mismo mes en nuestro país. Conoceremos igualmente el IPC en Alemania. Además, la OCDE hará públicas sus previsiones económicas. La Comisión Europea difunde el dato final de confianza del consumidor de noviembre en la eurozona y en Estados Unidos tendremos el PIB del tercer trimestre y el libro Base de la Reserva Federal. También los datos de inventarios mayoristas de octubre, la prima de riesgo en 100 puntos justos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,44.
Miramos a Europa. Paloma, ¿qué tienes? Tenemos los futuros muy planos con tendencia mixta. En positivo, el futuro del DAX arriba un 0,11, caída, por ejemplo, para el de Londres del 0,08%, aunque así los movimientos son muy estrechos. A la espera de los datos macro tenemos declaraciones del gobernador del Banco de Inglaterra, de Andrew Bailey. Ha dicho en una entrevista que aún no hemos visto suficientes indicios de que la inflación se vaya a mover hacia el 2% como para estar seguros de que tengan que bajar los tipos. En cualquier caso, asegura, los mercados siguen convencidos de que se va a llegar a este punto en algún momento a mediados del año que viene. También en el foco, compañías europeas para la jornada de hoy. Telecom Italia, el principal inversor de la Teleco, Vivendi, sigue cuestionando la decisión del grupo de vender su red de línea fija KKR. Lo aseguran fuentes cercanas a este asunto y dicen que probablemente se presentará una denuncia en el mes de diciembre. Y también estaremos hoy atentos a compañías como Philips, porque la FDA, la Administración del Medicamento americana, ha anunciado un problema de seguridad relacionado con algunos dispositivos de la compañía. Tenemos muchos cambios de recomendación y rebajas de precios objetivos para compañías europeas. Muy bien, más cosas, ¿cuáles? Mirando al cierre asiático, estamos viendo caídas generalizadas en las plazas asiáticas, como en Japón, recorte para el Nikkei del 0,30% o el Hansen de Hong Kong, que se está dejando casi un 2%. Futuros americanos que vienen en verde, aunque muy planos, mirando a las materias primas. Crudo Brent en $81.50, es una subida del 0,05%. El barril de West Texas, el de referencia en Estados Unidos, cotiza en 76,53. Y en el mercado de divisas, cruce euro-dólar en rojo para nuestra moneda, 1,0985. Así es como viene el día. Javier Echeguren es gestor de inversiones de Santander Private Banking. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Y hoy del mercado qué esperas? Bueno, hoy la noticia más importante es la primera revisión del PIB de Estados Unidos del tercer trimestre, que esperamos que llegue al 5% desde el 4,9% publicado inicialmente. Y bueno, pues ayer tuvimos las palabras de un miembro de la Reserva Federal hablando de que si la inflación seguía cayendo, pues los tipos de interés reales se iban a quedar un poco altos. Entonces, eso es lo que dio pie a los mercados a la hora de terminar pues cerrando Estados Unidos en positivo. También eso hay que juntarlo con las palabras de un miembro del Banco Central Europeo advirtiendo de posibles subidas adicionales de tipos de interés ante la premura del mercado que esperaba recortes de tipos para el mes de abril del año que viene. Después de esos comentarios, pues ya las estimaciones del mercado europeo pues ya están retrasando la primera bajada de tipos en Europa para el mes de junio. Al final va a ser un día de espera a este dato y también porque lo importante esta semana pues va a ser, aparte del dato de IPC de Alemania que se publica hoy, que se espera que llegue al 3,5% de inflación desde el 3,8% anterior, pues se espera también mañana cuando se publique en Estados Unidos el deflactor de la inflación, el deflactor del IPC en Estados Unidos. El mercado está muy pendiente de los datos macro, también de los mensajes de los bancos centrales, como comentas, pero parece que el tono es muy bueno. ¿Es excesivamente bueno? ¿Crees que la bolsa se está pasando de euforia o está justificado el apetito por el riesgo? Bueno, a ver, las bolsas... hemos tenido un recorte bastante fuerte desde aproximadamente el 31 de julio de este año. Entonces, que la subida ha sido vertical, indudablemente. Ahora, también tenemos ahora sobre la mesa los datos publicados esta semana de lo que ha sido el Black Friday. Han sido buenos y eso podría dar alas a que el mercado siga corriendo. Eso, ayudado por unas noticias que dan a entender que de momento no va a haber más subidas de tipos de interés, pues es lo que hace que las cosas sigan corriendo. Ahora que más adelante el mercado ya empiece a barajar que ya termina el año, que empieza año nuevo, que hay que posicionarse de cara al siguiente año, y que las bolsas han corrido mucho en unas pocas semanas, pues ahí sí que podremos ver un recorte. Pero vamos, podríamos seguir viendo unas jornadas adicionales de subidas en base a lo que se espera que sean los resultados, pues el consumo en la temporada de Navidad. Pues nada, lo iremos viendo. Javier Echeguren, en Santander Private Banking, gracias, buen negocio.
Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ha ofrecido este espacio. Evita futuras averías en el cambio automático de tu coche. Haz el mantenimiento del cambio automático en Automatic Express. Entra en automatic.es. Aprovecha el descuento del 10% en el mantenimiento del cambio automático. Somos expertos en hacer el mantenimiento del cambio automático. Cuidamos tu cambio automático. Te lo hacemos en un Express. Automatic.es. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. IBI 2023. Con tu pago, mejoramos los servicios de nuestra ciudad. Ayuntamiento de Madrid. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.